Abrimos la palabra del Señor en el libro del Éxodo y el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, solo los primeros versículos, un momento crucial en la vida no solamente de Moisés, sino del pueblo de Israel, en toda la historia del Pentateuco, del Antiguo Testamento, y algunos detalles que necesitamos recordar. Últimamente el Señor ha traído estos versículos a nosotros, supongo que lo recordáis en los últimos meses, y creo que es bueno que los leamos una vez más y le pidamos al Espíritu de Dios que nos hable. Éxodo capítulo 3 y versículo 1, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hasta el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Todos sabéis lo que ocurrió después y cómo Dios llama a Moisés. Moisés habla una y otra vez, pone cientos de excusas. Sé que es una exageración, pero hubiera podido poner cientos de excusas porque no quería seguir el llamado de Dios. Pero la clave está en estos versículos tan sencillos, en cómo comenzó la historia. Y es la clave también en nuestra vida. Fijaos en primer lugar que Moisés estaba apacentando el rebaño, estaba con las ovejas, es decir, estaba llevando su vida normal. Demasiadas veces el enemigo quiere hacernos creer que Dios solo se manifiesta en lo extraordinario, que siempre tiene que hacer algo absolutamente trascendental para que nosotros le escuchemos o para que nosotros veamos su presencia. Y la verdad es que en la mayor parte de las ocasiones en la Biblia, Dios viene y nos habla cuando estamos haciendo nuestra vida normal, cuando estamos haciendo nuestro trabajo y cuando lo hacemos bien. Quizás es lo último que pensaba Moisés, que Dios le hablara cuando estaba con las ovejas. Por una razón muy sencilla: llevaba 40 años haciendo lo mismo y nunca había pasado nada. ¿Te has sentido así alguna vez? Incluso a lo mejor, literalmente, para alguno de vosotros han pasado 40 años y aparentemente no ha pasado nada. Pero nunca es cierto eso, porque Dios está ahí y Dios está con nosotros. Y si perdemos la visión de que Él nos acompaña en la vida normal, cuando estamos con las ovejas, es decir, cuando estamos con nuestro trabajo en el día a día, lo hemos perdido todo. No comprendemos el secreto del Evangelio, que es que Dios nos acompaña día a día. Y Él no nos abandona nunca. Y es curioso porque incluso Dios escoge a ese tipo de personas. Nosotros nos preparamos, y sabéis que a mí me encanta la Biblia, la teología, el estudiar profundamente la palabra del Señor, así que, como decimos ahora, no soy sospechoso de nada de eso. Pero nosotros siempre pensamos que Dios solo va a usarnos si nos preparamos. Y no nos damos cuenta que el Señor Jesús usó a pescadores, a cobradores de impuestos, a personas que nosotros no habríamos escogido. Así que primera lección en la vida de Moisés: tenemos que hacer nuestro trabajo en el día a día, seguir adelante, seguir con las ovejas, en el lugar donde Dios nos ha puesto, quizás entre papeles, quizás
entre cables, quizás entre quién sabe lo qué, porque Dios está ahí y Dios nos va a hablar. Segunda lección, él vio algo extraordinario. Y sé que son cosas que ya conocemos muy bien, pero por lo menos yo necesito recordarlas y espero que os haga bien a vosotros también. De repente, en la normalidad de cada día, vio algo extraordinario. Las zarzas pueden arder, puede haber incendios en cualquier situación en nuestra vida, pero de repente esa zarza ardía y no se consumía. ¿Qué hacemos cuando algo extraordinario pasa en nuestra vida? Siempre digo a mis amigos, y sé que me entendéis, porque no me gusta echar broncas, pero siempre digo que nunca me gusta cuando la gente dice, mira, estaba haciendo tal cosa y por casualidad. Y yo les digo, no hay casualidades, nunca veas la vida con casualidades. Es Dios que está intentando hacer arder una zarza para que tú escuches, para que tú veas. ¿Entendéis la manera en parábolas de hablar? Y cuando vemos algo extraordinario, cuando pensamos que algo raro está aconteciendo, no vamos a pensar en primer lugar que es una casualidad. Sencillamente nos vamos a acercar y vamos a decirle, Señor, ¿quieres decirme algo? Sea lo que va a suceder, por muy raro que nos parezca. Porque Dios puede hablarnos de la manera que Él quiera. Claro que Él habla a través de su palabra y habla a través de su espíritu, habla a través de otras personas, de otros hermanos. Pero Dios es especialista también en hablar de una manera rara, porque para eso es Dios. Él habla a través de zarzas que no se consumen, habla a través de burras que hablan. Él habla a través de escaleras que uno ve cuando está soñando y ángeles suben y bajan. Dios habla de muchas maneras extraordinarias. Y nosotros cada vez que escuchamos o vemos algo que es extraordinario, deberíamos acercarnos, como mínimo orar y decirle, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Estás queriendo hablar conmigo? Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Pero en tercer lugar, Dios llama desde la zarza a Moisés. Y es curioso porque solo en 7 ocasiones a lo largo de toda la Biblia Dios pronuncia el nombre de una persona hablando 2 veces seguidas. Esta es una de ellas. Moisés, Moisés. Es como si dijéramos, bueno, ya te escuché la primera vez, Señor. Pero no, es un llamado muy diferente porque está queriendo que reflexionemos sobre nosotros mismos. Así que supongo que incluso cuando Dios le dijo, Moisés, Moisés, yo no estaba allí, ninguno de nosotros estaba, pero mi imaginación espiritual me da a entender que quizás el Señor hizo una pequeña pausa después de decirle, Moisés, Moisés. Porque cuando Dios nos llama y tiene que decir, Jaime, Jaime, es por algo importante. ¿Me seguís? Cuando Él quiere decirnos algo, dice nuestro nombre, nos lo dice y sabemos que va a escuchar. Pero si dice tu nombre 2 veces, si de alguna manera el Espíritu de Dios está diciéndote, como yo decía a mí mismo, espero que es el Espíritu de Dios, Jaime, Jaime, tengo que parar. Tengo que dejar todo lo que estaba haciendo. Tengo que poner mi mente en Dios porque Él va a decirme algo importante. ¿Y por qué le llama así? ¿Recuerdas lo que había pasado con Moisés? Todos conocéis su historia de memoria. 40 años intentando ser el siguiente faraón y de repente quiso hacer las cosas a su manera y Dios le dijo, no, Moisés, no es así. Te vas a ir al desierto sencillamente a cuidar ovejas. Y no le dijo ni el tiempo que iba a estar ahí ni lo que iba a suceder en su vida. Así que Moisés tiene 80 años y ya ha desertado de todo. No hace falta ser muy inteligente para comprender eso. ¿Hay alguno aquí que haya llegado ya a 80 años? Si el Señor te dijera, y pronunciara tu nombre y dijera, tu vida va a comenzar ahora, ¿le creerías? Es que a veces somos demasiado espirituales leyendo la Biblia, ¿verdad? Así que Moisés con 80 años pensó, ya está, mi vida ya no va a seguir adelante. Como dicen mis amigos en Brasil, ya nada va a dar cierto, ya nada va a tener sentido. Y de repente, después de 40 años en silencio, con las ovejas,
Moisés escucha la voz de Dios. Y es curioso porque a veces nosotros pensamos que Dios nos va a hablar si hacemos muchas cosas. Y vivimos en un mundo que solo le da valor a las actividades, a los objetivos, a lo que tienes que hacer, al mañana, al pasado mañana, y toda nuestra vida va día tras día corriendo hacia un lugar que muchas veces ni sabemos cuál es ese lugar, ni sabemos por lo que estamos haciendo, la razón de lo que estamos haciendo. Y no somos capaces de parar. Y Moisés había tenido tiempo de parar. 40 años. Orar. Hablar con el Señor día tras día. Porque, entendedme esta frase, era lo único que podía hacer. Y lo único que tenía que hacer. Y Moisés es conocido en la palabra del Señor porque salvo el mismo Señor Jesús, nadie de aquí en adelante ha pasado tanto tiempo con el Señor, ha orado más por el pueblo, ha intercedido más por el pueblo, y las oraciones de esa persona han tocado más el corazón de Dios que las de Moisés. ¿Sabes por qué? 40 años aprendiendo a orar. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros aprendiendo a orar? A descansar en el Señor. Y después nos asombramos de que nuestra vida no vaya como tiene que ir y que las cosas no sucedan como nosotros sucedemos, que quizás no tengamos tanto fruto como deberíamos tener, que quizás cosas que hacemos en la iglesia, en el ministerio, en donde sea, en nuestra vida personal, no vayan bien. No hemos aprendido a orar, a descansar en el Señor, día tras día, en todas las circunstancias. Y a veces nosotros mismos renunciamos a esa oración, a ese depender del Señor. Sabéis que muchas veces cuando contamos algo, cuando cuento algo de nuestra vida personal, no es para pensar que somos extraordinarios, todo lo contrario, el Señor lo sabe. Pero sí para comprender lo que Dios puede hacer en la vida y cómo Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Descubrir que Dios está todos los días con nosotros. No lo podemos hacer si nosotros, incluso nuestra manera de orar, estamos siempre demandándole, pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. Todos sabéis, y de hecho os agradecemos muchísimo en los últimos 2-3 años, el tiempo que habéis pasado orando por nuestra hija Kenia. Y hoy está muchísimo mejor, gracias a Dios. Pero a veces la tentación, y fijaos cómo hablo, es, y de hecho nosotros la pasamos al principio de todo, decirle al Señor, Señor, sana a nuestra hija. Y ya está, 2 minutos, se acabó el problema. Dios hace un milagro, bendito sea el Señor, y se acabó todo. ¿Qué habríamos aprendido con eso? El poder de Dios, sí, ya lo sabíamos. ¿Que Él puede hacer lo imposible? Claro. Si no hubiera hecho lo imposible, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ninguno seríamos salvos. Pero lo que ha sucedido en estos años, y aún lo que el Señor tenga en el futuro, de las circunstancias que Dios ha ido moviendo, docenas de circunstancias diferentes, para que literalmente docenas de personas, médicos, enfermeras, fisioterapeutas y mucha gente que Dios ha puesto en nuestro camino, con circunstancias extraordinarias para llegar a esas personas y para que esas personas la atendieran de una manera excelente y poder hablar de Dios a esas docenas de personas, regalarles libros, que alguno incluso de ellos, alguna nos diga, el espíritu que vosotros habéis traído a mi vida la ha transformado. No habría sido posible si Dios hubiera hecho un milagro ya y se acabó en 2 minutos. Ella no habría sido fortalecida como ha sido y habría fortalecido también nuestra fe al ver su ejemplo. ¿Entendéis lo que significa aprender a orar, descansar en el Señor? Claro que Dios puede hacer un milagro, pero si Dios dice Jaime o te dice tu nombre, sabes, vamos a hacer las cosas de otra manera, ten seguro que esa manera en la que Dios va a hacer las cosas es mucho mejor que la que tú habías pensado. Sin ninguna duda. Eso es lo que tuvo que aprender Moisés. Entonces se dio cuenta de que Dios le estaba llamando a él.
personalmente, con 80 años. ¿Tienes 80 años? Igual Dios te llama esta mañana. Si no los tienes, no pierdas la paciencia. Dios te va a llamar un día, o quizás lo siga haciendo, lo pueda hacer esta mañana. Cuarto, las zarzas no tienen ningún valor. ¿Lo habías pensado? No es un árbol que dé fruto, ni da cobijo, ni hace absolutamente nada. Alguno de vosotros quizás tiene jardín en su casa. ¿A que no tienes zarzas? Pero fue lo que Dios usó. Sé que suena muy rara esta lección y espero que no os enfadéis conmigo, pero lo único que hacía la zarza, ¿sabes lo que era? Arder. ¿Y para quién ardía? Para el Señor. Así que si tú piensas, mira, nadie me invitaría a su casa, yo no tengo ningún valor, puedo estar señalado, señalada por todos, si no volviera a la iglesia nadie me echaría de menos. Es decir, te puedes poner en el lugar más bajo que puedas pensar, nadie me tendría en su jardín. Déjame decirte que Dios sí te tiene en su jardín. ¿Y sabes por qué? Porque cuando ardes para el Señor transformas el mundo. Y quizás Dios te vaya a usar para que un futuro Moisés o un futuro Pablo tengan que fijarse en cómo tú ardes para el Señor. A veces nos gustaría explicar las cosas muy bien, hacer las cosas muy bien, conocer toda la Biblia. Cuando alguien nos dijera algo, pues tener la respuesta exacta, yo qué sé. Pensamos que todo es perfecto y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere. Es algo tan sencillo como que ardas para el Señor, nada más. Y Él ya te dará las respuestas que necesitas. Porque cuando la gente te ve arder para el Señor, aún en el medio del sufrimiento, es cuando llega al corazón de los que te ven. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Y Moisés en ese momento debió de pensar, pues, si me acerco a la zarza, quizás yo mismo voy a quemarme. Y esa es otra decisión. ¿Qué vamos a hacer con el Señor? Nos encanta el calor, más en nuestra tierra, en Galicia, donde muchas veces pasamos frío como estos días. Y una brasa, un calor, ¿verdad? Que es una maravilla acercarse. ¿Te meterías dentro? ¿Te quemarías? No, me llega con el calor. ¿Verdad que muchas veces nuestra relación con Dios es exactamente así? Señor, sí, me acerco, dame calor, cuídame. Está muy bien, voy a la iglesia, me encanta y voy allí, disfruto contigo y leo tu palabra y te escucho todos los días, pero por favor no me quemes, ¿eh? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Porque es lo que el Señor me está diciendo a mí también. Estoy dispuesto a que el Señor me queme por completo, a arder para Él por completo. A decirle, Señor, claro que me encanta tu calor, pero yo quiero más. ¿Cuántas veces oramos al Señor? Señor, yo quiero más. Yo no quiero quedarme con el calor simplemente. Yo no quiero quedarme sencillamente con este gusto de estar contigo. Claro que soy feliz, pero yo quiero más. Y en el momento en que no le decimos al Señor día a día, yo quiero más, estamos comenzando a morir espiritualmente. No de morirnos, sé que me entendéis, el Señor no se va a ir, pero nuestra vida ya no sigue ascendiendo. Ya no sigue acercándose más y más al Señor. Por eso la oración, Señor, es, quiero acercarme a ti, aunque me cueste la vida, no me importa. A eso se refería el Señor cuando dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la ganará. Es decir, cuán valiosa es nuestra vida, tanto como para regalársela, entregársela por completo al Señor, decir, el Señor es tuya, haz lo que quieras, la quemo para ti. Como si estuviéramos ofreciendo una ofrenda, pero nosotros mismos en ella. O le decimos, sí Señor, yo quiero servirte, pero, ¿sabes? Hasta cierto punto. No mucho más allá. Tenemos que terminar, el tiempo se va demasiado rápido. Lo siguiente que el Señor le dice es, quita el calzado de tus pies. – Siempre lo entendemos como un llamado a la santidad y es así.
Pero fíjate que, ¿por qué el Señor le dice que quite el calzado? Sencillamente porque está con él. Pues déjame decirte que en primer lugar no, sino porque todo lugar donde Dios está es santo. Así que cuando yo voy a trabajar mañana por la mañana, si es la voluntad del Señor, cualquier lugar donde estoy pisando es santo porque Dios va allí. Cualquier cosa que tú hagas refleja la santidad de Dios porque Dios va contigo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Esta frase que os puede sonar también, ya sabéis que no es mía, que es del apóstol Pablo. Así que quitar el zapato de nuestros pies es vivir sabiendo que sea lo que sea y vaya donde vaya, Dios va conmigo. Y estoy santificando ese lugar, no por mí, sino porque Dios vive en ese lugar donde yo estoy. Pero en segundo lugar, en muchas culturas se quitan los zapatos cuando eres de la familia, cuando entras en casa. ¿Lo habéis visto? Nosotros hemos ido a algunos lugares donde la gente se quita los zapatos, ponen unas zapatillas o lo que sea, algunos ni eso, porque están en casa. ¿Tenemos esa familiaridad con el Señor? Es decir, Señor, yo contigo estoy en mi casa. Y al entrar en nuestra casa, al abrir, aunque esté vacía, decir, Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Y sabes, no eres uno más de la casa, eres el Señor de la casa. Y haz aquí lo que tú quieras. Con la casa y con nosotros, con el piso y con nosotros. Y cualquier lugar donde vayas, sea un hotel, o sea casa de un amigo, o sea el hospital, o sea donde sea, cada vez que entres en algún lugar, quítate los zapatos, dile, Señor, este es tu lugar, porque tú estás aquí. Haz lo que quieras conmigo en este lugar. Y entonces vamos a darnos cuenta cómo la vida es completamente diferente. Pero también cuando nos quitamos los zapatos, ¿sabes lo que le está diciendo el Señor? Moisés, tienes que quedarte aquí. ¿Has pensado si tiene que correr y escapar? ¿Verdad que es muy difícil hacerlo si no tenemos zapatos? A veces es algo que no hemos aprendido en la vida, decirle, Señor, yo estoy aquí hasta que tú no me digas que haga ninguna otra cosa, que vaya a otro lugar, que tome otra decisión. Volvemos a lo que hablábamos de orar, de dejar todas las cosas en las manos del Señor, todos nuestros planes en las manos del Señor. Porque se trata de Él, no de nosotros. Y nada transforma más nuestra vida que cuando nos encontramos con Dios. Y Dios transformó la vida de Moisés. Pero por último dice que se presentó a él como el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él es la clave. Y hay una línea que atravesamos muchas veces, una línea muy fina, cuando nosotros creemos que se trata de nosotros y no de Él. Y siento decir esto de una manera tan complicada o tan dura, pero es algo en la que muchas iglesias y muchas personas en el cristianismo del siglo XXI han caído. Pensamos que se trata de nosotros y no del Señor, y eso es una equivocación. Y dejadme decir que es algo diabólico. ¿Sabéis cómo termina el Antiguo Testamento? El pueblo de Dios tiene que hablarle Malaquías porque ellos mismos le están preguntando a Dios, imagínate, capítulo 3, versículo 14, Señor, es en vano servirte, porque ¿qué provecho tenemos en que guardemos tus enseñanzas y que vivamos delante del Señor de los ejércitos? Han atravesado la línea. Señor, yo estoy aquí, yo te sirvo a ti, yo trabajo para ti, yo predico para ti, yo estoy haciendo esto para ti. ¿Y qué provecho? ¿Qué me vas a dar por lo que estoy haciendo? ¿Alguna vez has orado así? Porque las veces que lo he hecho personalmente, inmediatamente me di cuenta, Señor, perdóname, he atravesado la línea. Tus bendiciones no son lo más importante en mi vida. Y jamás pueden serlo.
¿Sabes? El provecho que tengo de servirte a ti es estar contigo. Es glorificarte a ti, es honrarte a ti, es conocerte más todos los días, es que mi corazón se renueva cuando estoy contigo y me da igual lo que pase, me da igual si me escuchan o no, me da igual lo que suceda en mi ministerio, me da igual lo que suceda en ninguna cosa, porque lo que yo quiero y a quien amo es a ti. Y verdad que es muy fácil atravesar esa línea, y hoy, desgraciadamente, gran parte de la iglesia en el siglo XXI siempre le estamos diciendo al Señor: Señor, bendíceme, Señor, yo creo en ti, haz conforme a mi fe, Señor, demasiado es yo. No somos capaces de venir a los pies del Señor y decir: sabes que es una maravilla estar contigo. Y si tú me llevas en este mismo momento y no puedo hacer nada más, gloria a ti. Estaré con la persona que más amo. Volveré a ver a todos mis hermanos, pero en una situación en la que ya no habrá enfermedad, ni dolor, ni nada. Así que es genial estar contigo. Y lo importante eres tú. Y Moisés tenía que aprenderlo. Porque hizo una oración que jamás en la vida yo he escuchado a ninguna persona. Y solamente Pablo en el Nuevo Testamento hace una oración parecida. Y Moisés lo hizo una y otra vez. ¿Sabes qué tipo de oración es? ¿Quieres trabajar para el Señor, servirle y examinar realmente tu motivación? Ora esa oración de Moisés. Dile: Señor, yo quiero desear lo que deseaba Moisés. ¿Y sabes lo que dijo? Señor, yo estoy dispuesto a ir a la condenación, a que borres mi nombre del libro de la vida por amor a ellos. Es muy serio. Yo no creo que pudiera hacerlo, pero Moisés lo hizo. Estaríamos dispuestos a decir: Señor, ¿sabes qué? Yo prefiero ir a la eternidad, si tú quieres incluso borrar mi nombre del libro de la vida, con tal de que todo Santiago sea salvo. Con tal de que mis amigos sean salvos, que mi familia sea salva. ¿Alguna vez hemos orado así? No te sientas culpable, porque te digo, solo Moisés y solo Pablo en el Nuevo Testamento con el pueblo de Israel fueron capaces de orar de esa manera. ¿Por qué? Para ellos el Señor lo era todo. Una vez alguien que tenía problemas, yo creo que lo conté, en cuanto a su vida, en cuanto a si el Señor la aceptaba o no. A un pastor, amigo mío, vino llorando y le dijo, mi amigo me lo contó: es que yo no sé si el Señor me salva, me recibe, me acepta, me perdona o no, porque yo soy una mujer pecadora, Él es tan bueno. Y le explicaba los textos de la Biblia, estuvo más de media hora hablando con esa persona, no había manera de convencerla. Hasta que ya cansado mi amigo le dijo: muy bien, Dios la va a rechazar y usted se va al infierno. ¿Qué va a hacer? Y ella dijo: pues desde que llegue allí, yo voy a cantar y orar al Señor porque es lo mejor que hay. Mi amigo le dijo: olvídese, nadie está en el infierno cantando ni alabando al Señor. Su corazón es del Señor, no tenga ninguna duda. Cuando amamos de esa manera al Señor, cuando lo único que queremos es estar con Él, hablar con Él, glorificarle a Él, que las personas le conozcan, estamos en el lugar adecuado. Por eso Moisés terminó cubriendo su rostro. Y a partir de ahí Dios le habló, le llamó. Y nosotros pensamos que después de todas estas cosas, Él dijo: pues sí, pensaríamos que su respuesta es: sí, Señor, yo voy a donde tú me llames. Pero no. 2 capítulos, 3 y 4, necesitó el Señor enteros para convencer a Moisés y sacar todas sus excusas. Así que, gloria al Señor, Él tiene paciencia contigo y conmigo también. Aún viendo su gloria y aún viendo todo, ¿cuántas veces le decimos: Señor, heme aquí, envía a mi hermano? Pero hay otra manera de reaccionar, que fue justamente la de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Así que, ¿de cuál de las dos maneras vamos nosotros a reaccionar esta mañana? Y termino porque el tiempo se ha ido. Si tienes excusas delante del Señor, ponlas. Él las va a resolver. Háblale, discute con Él. Lo que Dios no quiere es que le ignoremos.
porque no se puede ignorar a nuestro Creador ni a nuestro Salvador. No vas a ganar nada con eso y toda tu vida será una frustración. Dile, Señor, yo soy, mejor dicho, trabajo en, porque somos mucho más de lo que trabajamos, y dile en lo que estás trabajando. Y quiero que en ese lugar y donde yo estoy sea un embajador tuyo, una embajadora tuya. Yo quiero decir sí al llamado en el día de hoy. Y yo quiero hacer y vivir tal como tú quieres. Y yo quiero estar tan apasionado, tan apasionada contigo, que todos me vean arder para ti y nada más. Y lo demás es algo tuyo. Tú ya arreglarás las cosas y ya me dirás cómo hablar y ya harás que la gente se acerque a ver a alguien ardiendo por ti, como hizo Moisés con la zarza. O alguno de los más valientes, de las más valientes hoy, vais a decir, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí ya. No necesito ni pensarlo, como hizo Isaías. ¿Lo vas a hacer? Vamos a terminar poniéndonos en pie un momento.